La esposa de Pedro y la esposa de Pablo. ¿Eran Pedro y Pablo casados? El tema que nos trae hoy, amigos, para que podamos entender más sobre esto. Suscríbete al canal en YouTube Defiende tu Fe Pedro S.A. Dale a la campanita. Dale me gusta para que YouTube lleve este video a otras partes y podamos compartirlo con los demás. Danos tu opinión en la caja de comentarios, qué te pareció este video y comparte con los demás. Comencemos entonces. Resulta ser que los hermanos separados nos dicen que esta pregunta fue que Pedro era casado porque en la Biblia sale que estaba con la viuda, porque Jesús sanó a la viuda. Y que hay otra cita más en Corintios donde aparece la mujer de Pedro. Entonces nosotros comencemos buscando Mateo 8:14. Vamos a ubicarnos ya en el contexto, vamos a leer la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? En Mateo 8:14, que es una de las citas que ellos sacan a decir que Pedro era casado. Mateo 8:14 nos dice: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y se levantó y se puso a servirle. ¿Ves? Pedro tenía esposa, era casado. Pero resulta que aquí sale es la suegra de Pedro, no sale la esposa de Pedro, ni los hijos de Pedro. Aquí habla de la suegra. Puede ser que Pedro se le haya muerto su esposa, quedó viudo y la suegra quedó con él, porque una mujer sin marido y sin hijos no era nada en ese tiempo. Por tanto, puede ser eso. No, hermano, está la mujer de Pedro, sí, aparece en 1 Corintios 9:5. Vamos a buscar 1 Corintios 9:5. Eso nos dicen también los hermanos separados. 1 Corintios 9:5. Busquemos a Corintios, con la misma Biblia de Jerusalén. 1 Corintios 9:5. Queremos saber. Aquí aparece la mujer de Pedro. El contexto todo de esta cita bíblica es que los apóstoles tenían el derecho de ir acompañados de una mujer que los atendiera. Era el derecho de los apóstoles. Y donde llegaran, que allí la ciudad le diera de comer a ellos. Ese era su derecho como apóstol. Pablo está hablando aquí. Vamos a decir a Pedro nada más que está casado según los hermanos separados. Porque aquí aparece según la mujer de Pedro y la mujer de los apóstoles y de Pablo, imagínate tú. Versículo 5, entonces, del capítulo de 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana. Una mujer cristiana, la Biblia la Biblia de Jerusalén, la católica, ¿cómo es que dice? Lo real, la verdadera escritura es esta. Como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ve que Pedro tenía una mujer, la llevaba con él, esa es su esposa, pero ellos se equivocan y creen que esa es la mujer de Pedro. Y al decir esto están diciendo que Pablo también tenía una mujer, que era casado, y que todos los apóstoles también tenían mujer. Las esposas, pues, iban acompañados de su esposa. Aquí no aparece así, aquí aparece que es una mujer cristiana o una hermana cristiana, o sea, convertida al cristianismo, que los acompañaba para atenderlo, porque estaban en sus derechos, puede hacerlo. Ya la mujer salía y podía salir con un hombre acompañándolos, porque ya no había diferencia entre hombre y mujer por el bautismo de Cristo, por Jesucristo. Pero resulta que la Biblia Reina Valera, ahora vamos a leer la Reina Valera, hermanos, la misma de 1 Corintios 9:5. Sigamos con Pablo, la misma que leímos ahorita de la Biblia de Jerusalén. Dice Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. ¿Ves? Una hermana por mujer. Ahí está. Esa mujer es de Pablo. Pablo está diciendo que tiene derecho a tener una mujer. Y la Biblia Reina Valera dice que Pablo tiene derecho a llevar con él una hermana por mujer. Muy distinto a como dice la Biblia cristiana católica en la Jerusalén, que es una hermana cristiana o una mujer cristiana, no mujer de él o de ellos.
No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. O sea, ahí está, dicen ellos en su Biblia, la mujer de Pedro, su esposa, aquí está. Entonces, ¿cómo va a decir que no era casado? No, esa era una mujer cristiana, como dice la Biblia, que era la que lo acompañaba para atenderlo. Es una manipulación de las escrituras. ¿Y por qué es una manipulación de las escrituras? Porque en esta misma Biblia, Reina Valera, en el capítulo 7, 1 Corintios 7, 7, aparece Pablo que era soltero. ¿Y cómo me aparece aquí que era casado entonces? ¿Por qué en 1 Corintios 9, 5 sale con una mujer? Y aquí en 1 Corintios 7, 7 dice que es soltero. Entonces esta mujer de Pedro no es, esta mujer que anda aquí con Pedro no es su esposa, no es su mujer. Es una hermana cristiana, como lo leímos en la Biblia de Jerusalén, que lo atendía. Vamos a leer entonces 1 Corintios 7, ¿verdad? 1 Corintios 7, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran o fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro, uno casado y otro soltero. De eso está hablando el Pablo. Digo pues a los solteros, se refiere a los solteros, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces la Biblia misma, Reina Valera, me está diciendo que Pablo era soltero. Y en 1 Corintios 9:5 dice que era casado. Que esa mujer que estaba allí es su mujer. Esa hermana era su mujer. Igual que Pedro. Entonces, quiere decir esto, que la Biblia, Reina Valera, aquí han manipulado las escrituras. Por eso que esta versión no es conveniente. Agregan cosas que no son. Ves que esa mujer de Pedro no es mujer de Pedro en realidad. Es una hermana cristiana que lo acompañaba para atenderlo, tanto a él como a los apóstoles, como a Pablo también. Con la Biblia se lo estoy demostrando. ¿Ves? Entonces Jesús viene a hablarnos también. Vamos a ver qué opina Jesús. Nos habla del matrimonio y nos habla de el ser soltero, el célibe, que es un don, que son dos dones también, el matrimonio y el celibato. En Mateo 19:9. Vamos a seguir con la Reina Valera, porque a los hermanos separados hay que leerle con la Reina Valera, para que ellos no vayan a decir, después de decir que es mentira porque es la Biblia católica. Mateo 19:9. Mateo 19:9 nos dice Jesús: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hablando del matrimonio, la importancia del matrimonio, ¿verdad? Jesús. Los apóstoles respondieron, ¿verdad? Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Claro, ellos dijeron: no, mejor no nos casamos. Si estuvieran casados no responden así. Mejor no casarse, mejor no nos casamos entonces. Si estuvieran casados dicen: ya yo me casé, ¿cómo hago ahora? No puedo. No, están respondiendo: mejor es no casarse. Sin embargo, Jesús viene ahora a hablar del que se queda soltero por el reino de Dios. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, personas que nacieron imposibilitadas para el sexo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres que han sido castrados, capados y no pueden tener sexo. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay otros que no son capados ni castrados, que no nacieron así y que pueden tener sexo, pero dejan eso por el reino de los cielos. Esos son los sacerdotes, los hombres que se van al sacerdocio. En la Iglesia Católica lo hay. Ellos no tienen a nadie que deje de casarse por el reino de los cielos. Puro matrimonio, y nadie deja todo eso por el reino de los cielos. Ahí está la diferencia. Ahora, en la Iglesia Católica, termina diciendo:
el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Por eso, nosotros somos capaces, los católicos, de recibir esto. Ellos no, porque no lo tienen, no lo ven, no lo van a aceptar. Entonces, en la Iglesia Católica hay casados y solteros. En el Oriente, en la Iglesia Oriental, hay sacerdotes casados, se pueden casar. Pero aquí en el Occidente no se casan los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, el día que el Papa diga, los sacerdotes se pueden casar, se casan y listo, no hay problema. Porque en el principio habían hombres, sacerdotes casados y sacerdotes solteros. Porque Pablo era soltero, Juan era soltero. Pedro, en el supuesto caso de que tenía su esposa, era casado. En el supuesto caso, era casado. Habían otros que eran casados en el principio. Entonces, actualmente, ya les expliqué, en Oriente hay casados y en Occidente no. Pero si el Papa dice, hay que casarse, se casan, como lo dice Mateo 16, 19, por la autoridad que le dio Jesús a Pedro. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces vemos todo este contexto, por qué los sacerdotes no se pueden casar, o el Papa no se puede casar. Y si decide casarse, si decide el Papa que deben casarse, pues se casan. En otra cita bíblica, con la misma Reina Valera también, Pablo nos dice estos dos dones, el matrimonio y el soltero. En 1 Corintios 7:32. 1 Corintios 7:32, busquémoslas. La cita bíblica de 1 Corintios 7:32. 1 Corintios 7:32 nos dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero que se dedica a Dios, abandona el matrimonio por estar soltero, ese tiene la ocupación de agradar a Dios. Ahora va a hablar del casado, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. El que se casa tiene que agradar a su mujer. ¿Ves? Hay dos opciones, casado y soltero. En la iglesia los hay, en Oriente y aquí en Occidente. Casado en Oriente y en Occidente soltero. Esto lo hay y es un don. Nuestros hermanos separados no lo entienden, no lo van a aceptar porque es puro matrimonio, puro matrimonio y puro matrimonio. Entonces, para que veamos y entendamos que esto es la realidad y la verdad. Si lo que dice 1 Corintios 9:5, esas mujeres, hermanas cristianas, eran mujeres de Pablo, de Pedro y de los apóstoles, entonces cuando Jesús salía a evangelizar. Busquemos Lucas 8:1. Lucas 8:1. Busquemos Lucas 8:1. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea, Jesús iba predicando y anunciando el evangelio. Vamos a ver quiénes los acompañaban. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Esa mujer no era de Jesús, ni María Magdalena tampoco. Ya salían con los hombres, salían con Jesús, que eso no se hacía, ¿verdad? Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, estas mujeres acompañaban a Jesús para atenderlo, para servirle con los bienes de ellas, no de él, porque él no tenía eso. Entonces, para que veamos, entonces estas mujeres eran las esposas de Jesús, eran mujeres de Jesús. No, hermano, no es así. Pedro aquí no aparece en la Biblia que está casado, aparece la suegra, pero no aparece la mujer ni los hijos. En ninguna parte me puede decir un hermano separado que está la mujer de Pedro y están sus hijos allí. Eso es mentira, no aparece. Se lo he demostrado con la Biblia católica y la Biblia Reina Valera. Y que hay sacerdote casado, hay sacerdote soltero.
Entonces, hermano, hemos encontrado la verdad. Síguenos en YouTube, en Defiende tu Fe, Pedro Saá. Suscríbete al canal, dale la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de estos videos. Dale me gusta para que YouTube lo lleve a otras personas. Danos tu comentario aquí en la cajón de comentarios, danos tu opinión de qué pasa, qué crees tú, si era casado o no era casado, si era Pablo casado soltero, o Pedro, o de lo que tú viste aquí en el video, ¿qué te pareció? Comparte el video. También estamos en Facebook, en apologética-defensa de la fe. Hermano, Dios me los bendiga.